¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la oportunidad que nos da? Gracias, Señor. Gracias por este nuevo domingo de este 2018. Esta va a ser una antipredicación, porque un mensaje, casi siempre los mensajes tienen este tenor positivo, de aliento, de ánimo. Pero este es un mensaje que es como un antimensaje. De hecho, casi todos los mensajes motivacionales nos enseñan de cómo tener éxito, cómo poder avanzar en la vida, cómo poder lograr cosas. Y este mensaje yo te voy a enseñar a fracasar. De hecho, el mensaje tiene como título 4 pasos para arruinar tu vida. 4 pasos para arruinar tu vida. Porque yo sé que a veces hay personas que tenemos un don para arruinar nuestra vida. Tenemos un talento especial, así un talento de nacimiento. Vienen los genes a veces, querer arruinar nuestra vida. La arruinamos con las relaciones interpersonales, la arruinamos en nuestra economía, la arruinamos en todos lados. Entonces, si de pronto a lo mejor tú no tienes eso tan desarrollado, este mensaje te puede ayudar. Para que este 2018, si la quieres fregar, la fregues así, pero ya, completo. Desde pequeño, recuerdo que tuve esta experiencia de vivir en un entorno como de escuchar siempre historias de tíos, de personas, de primos que cometían errores garrafales. Y siempre quedaba ese estigma de, no, este es un fracasado, este fracasó. Bueno, quiero presentarles en esta mañana 4 pasos básicos de cómo puedes arruinar tu vida. Y la palabra ruina aparece en una versión en español, en algunas versiones en español de la Biblia, en castellano, y está vinculada con el capítulo del Evangelio de Lucas, el capítulo 6, del versículo 46 al 49. No lo vamos a leer expresamente, literalmente acá, pero ustedes ya se lo saben. La mayoría de ustedes ya lo han leído. Los que este año, por ejemplo, ¿cuántos este año en enero comenzaron ya a leer su Biblia? Ese programa de leer la Biblia en un año. ¿Cuántos comenzaron? ¿Sí? Y en enero, ¿en qué libro comienza la mayoría? En Génesis. Y ahí están, en Génesis, con todo el ánimo. Viene junio, cumpleaños de la abuela. ¿Dónde seguimos? En Génesis. Viene octubre, el Día de la Raza. Viene Halloween. ¿Dónde seguimos? En Génesis. Yo sé que muchos de ustedes tienen un doctorado en Génesis, pero esto no está en Génesis. Está en Lucas. Lucas capítulo 6, el Señor Jesús termina el sermón, este sermón conocido como el Sermón de la Montaña en Mateo. En Lucas, en la versión de Lucas dice el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? ¿De qué les sirve llenarse la boca y decir, oh Señor, si no hacen lo que yo digo? En el contexto de ese tiempo, decirle Señor a alguien era el lenguaje de los esclavos. Los esclavos le decían Señor a sus amos. Y un esclavo hacía completamente la voluntad de su amo. Entonces, en ese contexto, Jesús dice: ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? Porque todo aquel que escucha mi palabra y la hace, la lleva a la práctica, es como aquel que cava su casa, pero no encimita, sino cava su casa. El fundamento de su casa lo pone en la roca. Entonces viene el río, la tormenta y no pasa nada, porque su casa está fundada en la roca. Pero aquel que escucha mi palabra y no hace, que entró por un oído, salió por otro, es aquel que cava su casa superficialmente en la arena. Entonces viene el río y ni siquiera se necesita una gran tormenta, un poco de inestabilidad y echa abajo la casa. Y el Señor ahí termina la parábola. Con esta parábola termina ese mensaje. Entonces, en cierta manera, el Señor Jesús de Nazaret quiere proponer 2 tipos de personas: los superficiales y las personas profundas. Obviamente, en la práctica no todos somos superficiales completamente, ni somos profundos completamente. Hay áreas de nuestra vida en donde tenemos mayor profundidad y otras somos muy superficiales. Pero aquí propone un desafío: fundar mi casa sobre la roca. Yo sé que muchos de nosotros que alguna vez estuvieron desde pequeños en la iglesia, los que fueron a la escuela dominical y fueron ahí, bueno, en la iglesia bautista estaba la escuela dominical y a los niños los torturaban, los enseñaban y a veces con franelógrafos, me acuerdo, con figuritas le decían y enseñaban esta parábola, ¿no? Del hombre que cava la casa y llega a la roca, y la roca es Jesús. Y sí,
La roca es Jesús, pero en esta parábola no es Jesús. En la carta de Pablo a los Efesios, Pablo habla de que la roca en donde se funda la iglesia es Jesús y nadie está en desacuerdo con eso. Pero en esta parábola, la roca no es necesariamente Jesús, es la fe práctica. Es cuando lo que yo creo lo llevo a la práctica, no es solamente una cosa teórica. Es cuando hago el ejercicio empírico de hacer las cosas que creo que son correctas para mi vida. Y eso es un poco de la inteligencia emocional, ¿no? Porque muchos de nosotros la tenemos clara, creemos que la tenemos clara, podemos decir grandes verdades en 5 segundos, pero nos ha llevado toda una vida a tratar de volver a encarrilarnos de actitudes y acciones autodestructivas. Entonces Jesús nos dice, no vale mucho decir creo y Señor y tener verdades aquí. Hay que llevarlos a la práctica, porque si no, dice, va a ser grande nuestra ruina. El primer paso en esta mañana para arruinar tu vida es vivir de acuerdo a terceras personas. El primer paso para arruinar mi vida es vivir de acuerdo a terceras personas. ¿Quién vio el Chavo del Ocho? ¿No? Cuando Kiko de pronto veía al Chavo jugando con, ¿cómo se llama acá esto? El valero, jugando con un valero de lata, ¿se acuerdan? Y venía Kiko y salía de su casa y veía al Chavo, ¿se acuerdan? Kiko lo miraba y volvía. Y después volvía así para mirar bien por segunda vez y volvía a su casa. Y después venía, ¿se acuerdan? Y venía con un valero impresionante de madera, pintadito, gigante. Todos nosotros de alguna manera, o muchos de nosotros podemos tener ese síndrome de Kiko. ¿Sí? De querer mostrar lo que tenemos a terceras personas para que nos admiren y nos reconozcan. Tenemos la tentación de fundar nuestro sentido de importancia en la opinión de terceros. Hay una obsesión por eso. Facundo Cabral, un cantautor argentino que me encantaba mucho, murió en Guatemala hace algunos años atrás. Él tenía una frase que incluso la usa, siempre se me olvida es el nombre de este actor, el de En busca de la felicidad. Will Smith la usa, dice, el ser humano, muchas gracias, el ser humano es el ser más extraño que hay, porque compra cosas con dinero que no tiene, compra cosas que no necesita, con dinero que no tiene para impresionar a personas que ni conoce. Mire, escuche bien, porque esto puede ser tu realidad, mi realidad. Comprar cosas que no necesito realmente, con dinero que no tengo para impresionar a personas que ni conozco. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en la vorágine de vivir centrado en la opinión de terceros y obsesionado por hacerme valer delante de otros? Eso es muchas veces un ego que no está trabajado, un ego herido, una inseguridad latente en nuestro corazón que no está trabajada. Fíjense que en nuestra sociedad ya no es suficiente el nombre. Se nos impone que tenemos que tener algo antes que el nombre. El ingeniero, el doctor, el diplomático, el pastor. Y miren, en medio de las iglesias, ahí también se nos coló esta infección. En medio de las iglesias ya a veces no basta con el nombre o con que seamos hermanos, sino que le ponemos un título, el pastor. Yo recuerdo que una vez saludé por accidente a una persona que era pastor, que ejercía el ministerio pastoral en una iglesia y no sabía. Y le dije, hermano, ¿cómo está? Y se enojó el infeliz. Y me dijo así, a ver, yo no soy hermano, soy pastor. O sea, ¿qué era? ¿Primo en la fe? ¿Primo en segundo grado? Bueno, eso no me quedó como claro. Pero le entendí, ¿no? Yo le entendí el sentido. El sentido era que él no quería ser igual. Él quería ser diferente y distante a todos. Y ahora no basta con ser pastor, sino que desde el siglo IV en la iglesia se propuso otra suerte de grado, obispo. Que en un primer momento, en el primer siglo, obispo, la palabra obispo en griego es episcopo, que significaba supervisor.
Era una persona como todos que tenía un don, el don de supervisar, el don de liderar, pero eso no lo hacía diferente y distante. Era uno entre sus iguales. De hecho, hay algunos que tampoco se enojan porque le dicen pastor. Ya dentro, como hay muchos pastores, porque ya hay muchos pastores, entonces inventemos un grado más, obispo. Pero también ya había muchos obispos, entonces ¿qué inventamos? Pongámosle un grado más. Y hay algunas iglesias que promueven ahora también el apostolado, entonces ahora hay apóstol. Entonces el apóstol está por encima del obispo y por encima del pastor y por encima de los hermanos de los soldados rasos. Y como ya hay tantos apóstoles, esto no me va a creer, como hay tantos apóstoles y como ya hoy día ser apóstol es como ya, sí, soy apóstol y ya es como normal, inventamos otra cosa. No me va a creer. Ahora, por sobre los apóstoles está patriarca. Y si hay alguno que no tiene mucho vínculo con la Biblia, patriarca no tiene que ver con cantante de reggaetón, ¿no? Porque de pronto no puede ser. El patriarca, dale con el látigo. No, eso nada que ver. El patriarca tiene que ver con el Antiguo Testamento, con las 12 personas fundantes de la tribu de Israel. O los 3 patriarcas. Bueno, entonces como que estamos en esa obsesión de ser más, de pretender más, de mostrar más. Hay un caso dramático en la Biblia, Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Y cuando Dios lo depone de su rol de rey, va el profeta Samuel y le dice, tú ya no eres rey delante de Dios. Eso está en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Y Saúl, completamente desesperado, la reacción de Saúl no es, ¿y por qué no soy rey delante de Dios? Por favor, ora por mí, que el Espíritu de Dios no me deje. No, nada de eso. ¿Saben cuál fue la reacción de Saúl? Le dijo, ok, está bien, ya delante de Dios no soy rey, pero te pido un favor, sígueme reconociendo delante de los líderes de Israel. A Saúl lo que le importaba era la imagen. La imagen. No le importaba ni siquiera su relación con Dios. Vemos en eso una suerte de la filosofía del empaque. Eduardo Galeano hablaba en uno de sus escritos sobre eso, que hay personas que nos importa más el empaque que el contenido. Jesús, fíjense en su bautismo, cuando Jesús de Nazaret fue bautizado, salió del agua. Yo recuerdo, me imagino esa escena, cuando sale del agua Jesús y desciende la paloma y se escucha una voz que dice, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me deleito. Escuchó la voz de Dios. Y después de eso, inmediatamente el Espíritu lo lleva ¿a dónde? Al desierto de Judea, donde pasa 40 días, 40 noches sin comer, con hambre, porque Jesús también era hombre y con mucha hambre. Yo conozco adolescentes que con 15 minutos sin comer se desvanecen así. No, Jesús estuvo 40 días sin comer. Y ojo, fíjense, los que han ido a la tierra de Israel, en el desierto de Judea, al sur de Jerusalén, esto es impresionante. Cuando cae el sol en la tarde, proyecta una luz anaranjada sobre esas piedras, sobre esas rocas, y literalmente esas rocas parecen panes amasados. Pobre Jesús, todas las tardes está mirando las rocas y aparece el diablo al día 40. Y como el diablo es bien diablo, aparece con un cuarto de libra, con un paquete de papas fritas y una Coca-Cola helada. Y le dice, ¿tienes hambre? Comiendo papas fritas, comiéndose la hamburguesa de cuarto de libra. Y le dice, si eres hijo de Dios, porque yo escuché hace 40 días, yo estaba ahí hace 40 días en el Jordán cuando saliste del agua y la voz dijo, tú eres mi hijo. ¿Estás seguro? Si eres ¿estás seguro que eres hijo de Dios? Entonces mira, si realmente eres hijo de Dios, demuéstralo. Convierte estas piedras en pan. Pregunto, ¿Jesús tuvo necesidad de mostrarle a los demás quién era y cuánto valía? No. Jesús nunca tuvo la tentación de mostrarle a los demás quién era Él, ni su valor como persona. Porque cuando Él escuchó esa voz, tú eres mi Hijo amado, su identidad quedó segura en la voz del Padre. Jesús,
Incluso cuando hacía milagros, algunos milagros los hacía y les decía, ¡shh! No le digan a nadie. Y la gente ya quería filmarlo en YouTube. No, dejen de grabar. No le digan a nadie. Yo no quiero, esto no es publicidad. Yo no digo que está mal. Yo tuve un tiempo tarjeta de presentación, pero Jesús no andaba obsesionado presentando tarjetas así como yo soy el Mesías oficial, aquí tiene, puede llamarme, yo soy, no soy imitación, otros no, yo sí. No, Jesús no tenía esa necesidad. Jesús no tuvo necesidad de mostrarle a los demás cuánto valía, ni quién era, porque Él escuchó una voz, y esa voz fue radical, contundente, de peso. Entonces, un primer paso para arruinar nuestra vida es vivir de acuerdo a terceras personas. ¿Y por qué puede uno arruinar su vida? Porque imagínate que tu persona, tu valor como persona descanse en la opinión de tercero. Eso es un peligro, porque cualquier opinión de terceras personas te puede quebrar por completo y después te vamos a tener que recoger con pala y con escoba. Entonces, no, primer paso para arruinar, ten cuidado con eso. El segundo paso para arruinar nuestra vida es invierte 1,000,000 de esfuerzos en aquello que vale un peso. Invierte 1,000,000 de esfuerzos en aquello que vale un peso. Séneca, un filósofo latino, maestro de emperadores, él dijo, no es que el tiempo se nos va, a nadie se le va el tiempo, lo que pasa es que lo malgastamos en rutinas inútiles. ¿Cuántos de nosotros de pronto tenemos la sensación, ¡uy, se fue el día! Y uno se pregunta, ¿y qué hice en el día? Y ahí estaba, todo el día. Y de pronto, no, es verdad, hay días en que uno se pregunta, ¿y qué hice? ¿Qué hice en el día? ¿Qué hice en la semana? Y de pronto si va haciendo un recuento, nada. Lo malgastamos en rutinas inútiles. Y hoy día, con estas maquinitas, ¡ay, cómo se va! ¿Cómo se va? Y de verdad, yo lucho con esto también, como todos ustedes. Fíjense que muchos de nosotros nos movemos, vemos personas que nos sentimos bien porque tenemos nuestra agenda apretada. No, tengo muchas cosas que hacer. Oye, ¿podemos tomarnos un café el martes? A ver, déjame ver mi agenda. Y de su agenda dice, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer y en el fondo es mentiroso. Porque en el fondo, claro, podemos tener muchas cosas que hacer, podemos movernos mucho. Pero aquí la pregunta es, de todo lo que nos movemos, ¿cuánto avanzamos? Porque una cosa es moverse. Los hámsters se mueven. Ponga un hámster en una rueda. El hámster en una rueda está fascinado porque está así. Y corre todo el día, pero no avanza. Y esa es la pregunta, ¿cuánto de nuestros movimientos en la vida es en dirección a avanzar? Y aquí uno de los secretos o una de las cosas que nos pueden ayudar es este principio, concéntrate para que tu vida tenga influencia, tenga impacto. Concéntrate, eso quiere decir, ¿cuántas de tus actividades de pronto tú te ves sobreexigido de actividades, pero en el fondo no son actividades fundamentales en tu vida? Yo no quiero, por favor, permítame, no es en un tono de crítica ni nada, pero ¿cuántas actividades sociales tenemos que son solo espuma? No digo que no nos involucremos en actividades sociales, pero a veces ¿cuántas de nuestras actividades sociales son solo espuma, pero no tienen que ver con amistades realmente de peso, fundamentales? Jesús, fíjense en el capítulo 11 de Mateo, Jesús dice que va caminando en el borde de Galilea, al norte del mapa de Israel, y casi sondeando la tierra que no era israelita, y se acerca una mujer cananea, una mujer sirofenicia, no era israelita, no tenía visa para entrar a Israel. Entonces se acerca a la mujer y le dice, Jesús, por favor, hijo de David, sana a mi hija. Y Jesús va caminando y como que no le hace caso. Y los discípulos así como, oye, mira, Jesús como que no la está escuchando. Y van los discípulos y dicen, Señor, la señora está gritando mucho. Quiere que sanen a su hija, pero ¿por qué no hacen nada? Y Jesús le dice, muchachos, a ver, quiero que quede claro esto. Mi misión no se centra en los pueblos paganos. Mi misión ahora, yo he venido para rescatar a las ovejas perdidas de mi pueblo. Y yo no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Una parábola para decir, yo vine a los míos.
Y ahí la mujer que escucha le dice, Señor, es verdad, pero si el pan lo menosprecian los hijos, los perritos igual están ahí atentos para comer. Y Jesús yo creo que le da ternura, porque a mí leerlo me da ternura, entonces Jesús yo creo que la mira y hace, oh. Y siente ternura y sana a la muchacha, a la hija. Pero fíjense, detrás de esto hay un principio fundamental. Jesús puso todas sus fichas, todo su tiempo y esfuerzo en una misión que tenía ciertos límites. Jesús, por eso que a Jesús no lo vemos predicando en Roma, ni en Atenas, no lo vemos predicando en Alejandría, en el sur, ni lo vemos predicando en Miami o en el programa Enlace. Porque Jesús tenía puntos fundamentales en su vida. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Jesús, claro, en su vida terrena, Él se centró en su pueblo, tomó a 12 discípulos porque tenía que ver con una renovación de su pueblo. Y claro, después de que resucita, Él envía a sus discípulos, ahora vayan a todos los lugares desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso que el Evangelio de Juan comienza diciendo, a lo suyo vino, se dedicó a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Por eso que ahora su misión tiene un nuevo enfoque. Pero ¿cuánto de nosotros aprendemos de Jesús? Nosotros queremos disparar para todos lados. Y queremos sobrecargar nuestra vida de actividades. Y le hago un desafío. Váyase a una laguna, a un riachuelo, y vaya en un bote. Y ponga mucho peso en el bote. Tanto peso que sienta que el bote se hunda. Y le propongo esto. Trate de cruzar a la otra orilla con un peso que va más allá del permitido. ¿Sabe lo que posiblemente le va a suceder? Su bote se va a hundir. Y esto no es magia, es física. Eso mismo pasa con nuestra vida. Y no estoy hablando de actividades que sean malas. No estoy hablando de cosas buenas y malas. Hay cosas nobles que podemos hacer, pero no tienen que ver con nuestro llamado en la vida. No tienen que ver con aquellas cosas fundamentales en la vida. Entonces usted decida si se quiere hundir en el camino o quiere enfocarse en las cosas fundamentales. Yo le propongo 2 o 3 cosas en la vida, concéntrese en eso. Que pueda disparar como un rifle, ¿no? La diferencia entre un rifle y una escopeta, la escopeta tiene perdigones que se esparcen por todos lados. Un rifle, claro, tiene una punta y tiene una dirección certera y un solo golpe. Que su vida sea como un rifle, no como una escopeta que dispara para todos lados. Por favor, les invito que no adoptemos el espíritu hámster. Yo de verdad me gustaría, primero en mi vida no me gustaría ni en la vida de ustedes que usted pase todo el día así y no avance. Muévase, pero avance también. Tercer paso para arruinar tu vida. Insistir en mantener relaciones decadentes. Insistir en mantener relaciones decadentes. Y no solo relaciones sentimentales. Por ejemplo, hay casos en la Biblia. Roboam, en el libro de Reyes, era hijo de Salomón. Y Roboam, en vez de escuchar a los ancianos del pueblo, escucha a sus jóvenes amigos. Los amigos de Roboam, que todos eran chicos que crecieron en la corte. Eran chicos que no estaban desconectados de la realidad, no conocían al pueblo. Solo habían crecido en la corte, en medio de gente rica. Eran chicos fresa y bien fresillas. Entonces escuchó a sus amigos, los amigotes, y por escuchar a sus amigotes y no realmente a la voz autorizada, a la voz de experiencia, este joven perdió el reino. Por su decisión de insistir en mantener relaciones decadentes, porque la decadencia tiene que ver con aquello que te quita fuerza. Perdió el reino. Pero aprendió de su padre también, porque a Salomón le pasó eso en los últimos años. Salomón se dice que era el hombre y más inteligente, pero hasta cierto momento en su vida, porque cuando era ya de edad madura, cometió un error, se involucró con mujeres que eran de otros pueblos. Y quiero hacer un alcance en esto. No es que Salomón cometió el gran error de involucrarse con ritos paganos. Detrás de la historia, porque sí sucedió, o sea, Salomón se involucró, se casó con mujeres que venían de otras culturas
Y que estas mujeres de otras culturas le dijeron, ay, mi amor, ¿y por qué no en el gran salón aquí en el pueblo seguimos, nosotras que somos de otro pueblo, seguimos adorando a nuestros dioses? Y Salomón lo permitió, ya de edad madura permitió eso. Pero hay una cosa más profunda, porque al dejarse influenciar por estos cultos paganos, Salomón también se dejó influenciar por la manera en cómo gobernaban esos reyes de esos pueblos. Y los últimos años de gobierno de Salomón fueron terribles, porque él literalmente se transformó en un dictador. Literalmente se transformó en un rey injusto y abusivo. Por eso no es solo un tema religioso, es un tema humano. Él construyó sus grandes palacios, pero claro, sobre el hombro de muchos esclavos y gente con la cual él abusó de poder. Uno va a las grandes pirámides y es como todo, ¿no? Uno va a las grandes pirámides, a las grandes construcciones desde la antigüedad, y eso no se construyó mágicamente. Las grandes pirámides se construyeron con el hombro de esclavos, de gente que murió haciendo eso. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero también hay un tema, insistir en mantener relaciones decadentes. Yo sobre todo le digo a los muchachos, cuidado cuando pasa esto en el tema del corazón. Porque estaba leyendo el otro día un artículo que decía que hay una parte del cerebro que se termina de desarrollar, no sé si en el lóbulo parafrontal, por ahí cerca, que se termina de desarrollar a los 25 años. Y es la parte que tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces el neurólogo no lo dijo, pero lo dijo así como entre líneas, así que cuidado con tomar decisiones tan fundamentales de los 25. ¿Y cuánto nos casamos antes de los 25? Claro, ¿no? En ese tiempo no había un estudio de ese calibre, ¿no? Porque si no hubiesen dicho, miren, hay una parte de tu cerebro que aún no se desarrolla, espera a que se desarrolle y cásate. Ese es un tema, pero el otro tema es que cuando uno se enamora, a veces uno apuesta todas las fichas y se lanza como las águilas humanas en el trapecio, se lanza y sin red. ¿Sí? Toma esos peligros que son de alto impacto, de alto calibre, porque estamos enamorados. Y todos saben, ¿no?, que el enamoramiento, que es la primera etapa, esa etapa linda cuando tú ves a la persona y parece que la persona viene con una varita mágica que cambió todo alrededor y tú, ¿no es cierto? Casi siempre comienza en la primera etapa de la adolescencia, nos empezamos a enamorar. Y claro, porque el cerebro en ese periodo despide sustancias anfetamínicas. ¿Usted sabía eso? ¿Que uno literalmente está drogado en esa etapa? Esto puede ser revelador para muchos de ustedes casados, porque uno dice, ahora entiendo. Estaba fuera de mis cabales. Claro, sí, estabas enajenada, estábamos enajenados en ese momento. Porque el cerebro despide sustancias anfetamínicas, o sea, anfetamina, catecolamina, dopamina y la peor, oxitocina. La oxitocina es la sustancia del placer. Y es la sustancia que también nos invita a que en ese periodo de enamoramiento nosotros en realidad no amamos a la persona. No todas las realidades, pero la mayoría de las realidades, en el periodo de enamoramiento, tú te enamoras de una construcción ideal que hiciste de la persona. Sobre todo las mujeres, y aquí no es una cosa de machista, está comprobado, las mujeres tienen desarrollado más el pensamiento mágico, que tiene que ver con las emociones. Y las mujeres muchas veces tienden a construir una imagen demasiado ideal y claro, y después de casarse se dan cuenta cuando empieza a bajar la oxitocina y tú dices, ¡ay, me casé con otro hombre! Y sí, en realidad era el mismo. Porque ¿qué pasa? En ese periodo de enamoramiento tú te engañas construyendo una imagen ideal del otro y también engañas al otro porque tú estás enamorado, enamorada y quieres ser la mejor versión de ti. Y eso pasa. Por eso se llama enamoramiento, porque termina en miento. ¿No se dieron cuenta? Mentimos. De hecho, un psiquiatra dijo, el enamoramiento es una demencia socialmente aceptada. Es un estado de demencia y gracias a Dios tiene cura. Se va solo. Tarde o temprano se va solo.
se va solo. Mi abuela decía, hijo, el amor se va, pero el esposo queda. Entonces, tiene un momento de cura. ¿Por qué le digo esto? Porque ojo, jóvenes sobre todo que están en ese periodo tengan cuidado porque es el periodo más engañoso que hay. Porque tú te enamoraste y tú juras que la conoces, lo conoces, pero posiblemente no conoces a esa persona. Por eso ten cuidado. Escucha a tus padres, aunque digan, pero es que mi padre... No, escúchalos, porque los padres, muchos de ellos ven debajo del agua. Los padres ven, es como la espada del augurio, ven más allá de lo evidente. Y a veces ni siquiera es algo más allá de lo evidente, es lo evidente, pero tú no lo ves porque tú estás enamorado o enamorada. Estás en la etapa estúpida. Y ahí empiezan las justificaciones. Ahí empiezan las justificaciones y dice, pero hija, ¿por qué vas a casarte con él? Me quieren arruinar la vida. Yo amo a Jesús Roberto Enrique Alberto. Y parece telenovela venezolana, sí. Mire. Mire. No, porque alguno me va a decir, pero un caso trágico que yo atendí hace años atrás en Chile. Una chica estaba terminando su carrera, había hecho la licenciatura, estaba en un magíster, sabía tres idiomas. Un magíster, después de la licenciatura viene magíster y después viene apostolado, obispado y arcángel. Entonces, y estaba de novia con un muchacho. ¿Estudiaba? No estaba estudiando el muchacho. ¿Trabajaba? No. ¿Qué hacía el muchacho? Conducía carros en la madrugada, carros que enchulaba y que su papá le daba mucho dinero. No estudiaba, no trabajaba. Era un hijo de papá que no hacía nada porque tenía nana en la casa. La mamá le hacía todo, la nana le planchaba, le hacía en la cama. Tenía como 20 años, el muchacho iba al baño. La mamá le limpiaba también. Entonces los padres percibieron esto y le decían, hija, y además este muchacho no comparte tu fe. Y ella, no, yo lo amo. Y ustedes dicen que él no estudia ni trabaja, pero quiero decir algo, él este año está pensando en estudiar. Y lo justificaba y todo lo justificaba. Claro, estaba enamorada, locamente enamorada. Y se casó. Contra todo pronóstico se casó. Y ahí está, lleva años casada. Tuvieron un hijo. Y ahora ella es madre de 2 niños. El niño que tiene y el grandulón peludo que tiene. Porque ahora ella se da cuenta de que pasó la oxitocina, que el mismo patrón que tenía en la casa de soltero lo sigue teniendo con ella. Por eso yo les digo a los muchachos, si hay una señal, oren y todo, pero si hay aquí algún muchacho que no es cristiano y de pronto esto de la oración le parece muy místico, bueno, ok. Otra cosa que te puede servir es ver cómo es ella o él en la casa de soltero. Porque los anillos de boda no son anillos mágicos. Este no es el anillo de Frodo, así del Señor de los Anillos, que uno se pone y cómo cambia. A ver, el anillo no cambia a nadie. Porque algunos dicen, no, pero yo lo voy a cambiar, porque eso también tienen algunos que entran a la relación creyéndose salvadores. Tú no salvas a nadie. Yo lo voy a cambiar. No lo vas a cambiar. A menos que haya un milagro, que sí puede ser que Dios cambie, pero hay cosas fundamentales en su estructura que posiblemente no van a cambiar nunca. Por eso ve cómo es él o ella. Por ejemplo, chica, si tú te vas a casar, estás en esa etapa estúpida, y tú ves que tu novio, ¿cómo es en la casa? Si ves que en la casa él trata mal a su mamá, tiene hermanas y las trata mal, ojo con eso. Porque a lo mejor en este periodo de oxitocina, él te engaña y se está engañando a él mismo y él está siendo el hombre más cortés. Pero posiblemente todos sus años de haber aprendido esa manera de convivir, tarde o temprano la va a reproducir en tu hogar. Por eso, así como él es en la casa de soltero, así va a ser contigo.
Si él trata mal a su mamá, si la imagen femenina la trata mal, posiblemente lo va a seguir haciendo contigo. Y también, muchachos, ve cómo es ella. Porque si ella es una hija de papi y que ha aprendido las artes de la manipulación, también lo va a seguir haciendo contigo. A menos que Dios haga un milagro. Sí, puede ser, pero el milagro de Dios no va a ir nunca en contra de tu voluntad. Dios es un caballero. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no tira la puerta abajo. Va a depender también de tu voluntad. Entonces ve eso, porque si es una chica celopática que cela a su papá, lo va a hacer contigo. Un primer noviazgo que tuve, de los 25, no, primer noviazgo que tuve, recuerdo que también me puse de novio con una chica celopática. ¿Y cómo lo noté? Iba de la mano con ella caminando y de pronto viene una amiga, nunca pasó nada con esta amiga, lo reitero por si acaso, porque ella no me creyó. Yo le dije, no, si nunca había pasado nada, es una amiga. Y me saludó, me dijo, hola Ulises. Y esta chica viene y me aprieta así, me pone las uñas, de verdad, me las hinca aquí. Y yo no quise mirar, porque dije, está enojadísima. Se puso celosa y después, claro, la miré y dije, oye, pero ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la saludaste? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y cuando la saludaste noté como que me quería soltar la mano y yo nunca nada, se imaginaba cosas. Fíjense, yo nunca he escuchado la voz de Dios audible, así audible como tú eres mi hijo amado, así literal, pero esa vez la escuché. Les prometo, ¿saben lo que me dijo Dios? Corre, Forrest, corre. Porque, miren. Pero a veces nosotros escuchamos esa voz de Dios, la escuchamos con nuestros padres, con nuestros amigos, en la familia, y nos vamos y apostamos todo. Y decimos, yo lo voy a cambiar. No. Como Gabriel García Márquez puede ser crónica de una muerte anunciada. Miren, hay un caso en la Biblia dramático, Hechos 5. Ananías y Zafira ven que hay algunos hombres, personas de la iglesia que venden sus posesiones, el valor de las posesiones la llevan a los apóstoles. Y Ananías le dijo a su esposa, mi amor, ¿por qué no hacemos algo? Vendemos el terreno que tenemos en tanta cantidad, ponle $50,000. Y del dinero, la mitad la dejamos para nosotros y la mitad la entregamos a los apóstoles y decimos esto, este es el valor total. Y Ananías le dijo, a Zafira dijo, bueno mi amor, bueno, está bien mi amor. Fue con los $25,000 y fueron donde Pedro, estaba Pedro ahí, y le dijeron, apóstol, aquí está el valor total de la propiedad. Pero no contaban con que Pedro tenía el WhatsApp de Dios. Entonces cuando recibió los $25,000 empezó a sonar y abrió y claro, Dios le dijo, mira Pedro, es mentira, son $25,000, 50,000, es un mentiroso. Cierra el celular y le dice, Ananías, ¿por qué dejaste entrar al diablo en tu corazón? Porque si tú hubieses entregado estos 25, yo hubiese dicho es la mitad, nadie te está obligando a entregar todo. Esto no es imposición, es algo de gracia. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué actúas de manera hipócrita? La iglesia está naciendo y Dios no puede permitir esto en una iglesia en pañales. Así que mira lo que viene ahora. Y de verdad la Biblia dice que Dios desde el cielo le envió una chiripiorca. Y le dio la chiripiorca así, como una garrotera y se murió. Se murió. Y vinieron los jóvenes de la iglesia y sacaron el cuerpo de Ananías y lo enterraron. Y después viene Zafira. Y Zafira viene a saber cómo está su esposo y viene donde el apóstol y dice, apóstol, ¿usted vio a mi esposo? Sí, estuvo acá. Te quiero hacer una pregunta, Zafira. Él me trajo un dinero, dijo que era todo el dinero de la propiedad, ¿es cierto? Sí, apóstol. Y ahí Pedro le dice, ¿por qué te pusiste de acuerdo con Ananías en mentir? Lo mismo que le pasó a tu esposo te va a pasar ahora. Y viene del cielo la garrotera, le viene la garrotera y se muere. Se murieron los dos. Hay un autor, un comentarista bíblico que dice que Ananías y Zafira murieron por dos maneras diferentes. Ananías se dejó guiar, dejó entrar al diablo. Y por la avaricia, conectada con la hipocresía, mintió por dejarse esos $25,000. Y nadie lo obligaba. Es como Judas. Igual en el Evangelio dice que Judas
dejó entrar al diablo y por 30 monedas, por 30 míseras monedas vendió al maestro. Pero Safira muere por una manera diferente, por una razón diferente. Pedro no le dijo por qué dejaste entrar al diablo. No, ¿sabes lo que le dijo Pedro? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo en esto? Ananías muere por avaricia. Safira muere por cómo llevaba su matrimonio. Porque Safira nunca aprendió a decirle no a su esposo. La Biblia nos dice que debemos someternos unos a otros. Esposa, amen, sujétense a su marido, todo eso. Pero no es una sujeción irrefutable. Aquí, en esta oportunidad, su esposo estaba tomando una pésima decisión y Safira pudo haberle dicho, no estoy de acuerdo, no voy a hacer eso contigo. Y no estaba faltando al Señor, porque el Señor está primero por sobre todas las autoridades. Pero no, ella se involucró en una relación decadente y nunca aprendió a decirle no a las acciones destructivas de su pareja. Y cuarto paso para arruinar tu vida, vive centrado en ti mismo. Vivir centrado en ti mismo. Yo a veces escucho frases en medio de nosotros, en la iglesia, no digo esta iglesia en general, frases que parecen piadosas, pero están a veces escondido una indiferencia asolapada. Frases como, vamos a estar orando, hermano. Vamos a estar orando. Y a veces la persona necesita algo urgente. Se está muriendo de hambre, no ha comido en días. Vamos a estar orando. Se está muriendo de frío. Vamos a estar orando. O la otra frase, está escrito. Los niños se están muriendo en África. Y es verdad, se mueren cada 15 minutos. Un niño se muere en hambre según las estadísticas. Cada 15 minutos un niño que puede ser tu hijo se está muriendo allá en África. Y no, está escrito. Oye, qué terrible eso, tan insensible. Es como, ¿qué estás diciendo con eso? Como que casi tiene que suceder. Claro, porque no le está pasando a tu hijo. Hasta ahí está escrito. Pero ¿qué si te pasara a ti? Por eso yo a veces pido al Señor que la policía y los bomberos no sean cristianos. Porque imagínense, si son cristianos, si tú vas saliendo de Barrio Antiguo a las 2 de la mañana, porque fuiste a evangelizar, y vas saliendo de Barrio Antiguo y de pronto se salen unos asaltantes y te tienen ahí en la esquina y tú estás pidiendo ayuda, auxilio, auxilio, y justo pasa un policía. Yo espero que ese policía no sea cristiano, porque si tú le dices, ayúdame, a lo mejor él va a decir, vamos a estar orando, tranquilo. O, fíjense, o espero que nunca se te incendie la casa y que el bombero que te atienda sea cristiano, porque tú le vas a decir, por favor, se está quemando mi casa, ayúdeme. El bombero, espero que nunca te diga, no se preocupe, está escrito. Así somos. Perdónenme la parodia, pero así somos. ¿Por qué somos así? Porque hemos traducido el evangelio a una lista de supermercado, todo basado en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo demando. Es una lista de supermercado y Dios es un botón de emergencia. Y vivimos centrados en nuestras narices. Termino con esto. La parábola más larga del juicio final está al final del Mateo 25. Y el Señor dice que se va a sentar, dice, y el rey se va a sentar en su trono y va a poner a las ovejas y a los cabritos, 2 filas. Y a uno les va a decir, vengan benditos de mi Padre a heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, a heredad el reino que ya está preparado. Y dice, porque cuando tuve hambre, tuve sed, estuve en necesidad, estuve desnudo, estuvieron ahí. Y la pregunta de ellos es, pero Señor, ¿cuándo te vimos? Es que cuando lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Y se van a abrir las puertas y todos van a entrar y ellos sorprendidos como, yo, así, ¡ah!, sorprendidos. Y a los otros los va a mirar y les va a decir, apártense de mí, hacedores del mal, porque cuando tuve hambre, tuve sed, estuve en necesidad, no estuvieron ahí. Y ellos van a decir, pero ¿cuándo te vimos? Lo mismo, ¿no? Es que cuando no lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicieron. Váyanse de aquí. Pero que fuera, fuera. Y se cierran las puertas y se fueron. Ahora, uno de los valores de la reforma en el siglo XVI, Lutero y otros reformadores, es que retomaron el tema de la gracia de Dios
Y que la gracia de Dios, como dice Pablo en Efesios, dice, por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque a veces este texto lo entendemos mal, creemos que Jesús está haciendo una suerte de juicio basado en las obras. Y no, las obras no salvan. Lo que tú haces no te salva. A ver, la gracia de Dios es la iniciativa absoluta de Dios y de su libertad para Él tomar la iniciativa de salvarte. No necesitaste hacer nada. Claro, responder a esa salvación, como toda persona en su libertad. Pero aquí no está hablando de obra, porque fíjense, a los que van a entrar al reino, dice, al reino que ha sido heredado para ustedes. Una herencia, ¿se gana o se recibe por gracia? Es por gracia. No se la ganaron, es un reino heredado, es por gracia. Entonces, ¿cuál es el tema acá de fondo? Sigo diciendo que la gracia es el fundamento de nuestra salvación. Y usted me preguntará, ¿y las obras? Bueno, las obras es el argumento de la salvación. Eso quiere decir que las obras no salvan, las obras dan cuenta de que soy salvo. Las obras son el argumento de que algo sucedió aquí dentro. Cuando tú vives ya no centrado en tus narices y vives reconociendo el dolor que te rodea, es porque obviamente esa luz que te iluminó está dando fruto. Por eso es que cuando Dios llama a Abraham es el mismo llamado de nosotros. Te bendeciré, pero no para que te llenen los bolsillos, para que seas de bendición, para que eso se reproduzca en tu entorno. Entonces, no necesitas, de verdad. Esto es serio, porque vamos a comenzar un nuevo año. Y tú estás acá, porque eso es una oportunidad que Dios nos está dando a todos nosotros hoy, de evaluar cómo fue el año pasado y cómo vamos a comenzar hoy. Si estamos dando los pasos certeros. Y no se sienta culpable. A lo mejor usted es una persona que ya ha cruzado cierta edad y dice, oye, yo la he fregado tanto en mi vida. No se sienta culpable. Piense en el hoy, en el presente y en lo que queda de mañana, que es una oportunidad. Es una oportunidad. Nadie sabe cuándo. Puedes tener 20 años, 25 años y a lo mejor Dios sabe en su soberanía, no queda mucho tiempo, pero lo que importa es el hoy. Y hoy puede ser una oportunidad. Siempre es demasiado pronto para rendirse y nunca es demasiado tarde para una oportunidad. Y hoy puede ser esta oportunidad para vivir y virar vivir de acuerdo a terceras personas y empezar a vivir. Ya no, que no te importe hacer cosas que de pronto uno sabe que ya no tienen que ver con cosas realmente útiles, pero las haces para caer bien. No, hay cosas que realmente son esenciales en tu vida. Deja de vivir de acuerdo a terceras personas. Deja de que tu identidad descanse en la opinión de terceros. Invierte tu tiempo en aquello que es fundamental en tu vida. No te llenes de cosas, no seas un hámster. Si hay relaciones decadentes, sean de amistad, sean laborales, sean amorosas, que te están chupando, te están quitando fuerza, rompe con eso. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, si tu mano te es ocasión de pecar, en esa metáfora, córtala. Corta aquello que te está destruyendo. Y por último, si has vivido centrado en tus narices porque te enseñaron a vivir así, hoy es un buen momento para pedir ayuda a Dios y que la luz del Evangelio pueda ayudarnos a ser felices. Pero esa felicidad del reino, la felicidad de soy feliz cuando ayudo a la felicidad de otros. Amén. Vamos a orar.